Buena familia, hoy les traigo un vídeo que ni yo pensaba ver. Soy anti esta serie de sustancias que se mueven en un mundo hipócrita, podría decir. Es un mundo en el que normalmente te venden salud, ejercicio, constancia, disciplina, pero luego viene la hipocresía de usar ciertas sustancias que realmente provocan todo lo contrario, aunque te engañen y sea como un traspantojo donde tú ves una persona tremendamente voluptuosa, esculpida como si fuera por los dioses y con unos niveles de musculatura mucho más grandes de lo que la naturaleza indica. Pues al final, si los miraras con una foto de resonancia o si cogieras un bisturí y abrieras ese músculo, verías lo intoxicado que está por esos componentes químicos. Pero claro, luego está el sistema en el que las mismas valoraciones de estos jueces que analizan esta serie de competencias porque son deportistas de élite, pues los naturalizan y los abrazan para esa misma competición. Es decir, que al final los hacen totalmente necesarios si quieres destacar dentro de ese mundo, ¿no? Por lo que al final los naturalizas, los evidencias, los aceptas y al final los promueves, indirecta y directamente. Por lo que entiendo que los consuman a esos niveles de élite si eres una persona que vive del culturismo, pero no lo comparto. Y ahora desde la escuela del culturismo natural están sacando un vídeo donde hablan de esa testosterona, esos químicos y hacen una serie de menciones y me imagino que explicarán. No he visto el vídeo, lo voy a ver con ustedes y no voy a perder más tiempo. Vamos allá y seguimos reaccionando en el mismo vídeo. Así que vamos. Te han mentido. Y durante décadas te dijeron que los esteroides son una pequeña ayudita, un 5% a lo sumo, que lo que importa de... Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que, bueno, no sé, esto será de muy antiguo, pero siempre he sabido que es una gran ayuda. Obviamente no es todo y tienes que entrenar como un cabrón, como un sinvergüenza tienes que entrenar. Pero estos químicos son un gran potenciador, pero gran. verdad es el sacrificio, la disciplina, el pollo y arroz, estar entregado 24/7 y hasta incluso que el que se dopa tiene que forzarse y entrenar mucho más. Pues hoy voy a demostrarte con ciencia dura que eso es mentira. O al menos que es una verdad a medias que esconde un detalle muy incómodo. Los esteroides anabólicos hacen el trabajo por ti y pueden construir músculos incluso sin tocar ni una pesa. Y no es un mito de gimnasio ni es todo agua y líquido. Resulta que hay una cantidad impactante de estudios publicados en revistas científicas revisando. Esto no era lo que tenía entendido, no soy experto y obviamente no voy a discutir algo que no sé. Por lo que voy a escuchar como todos ustedes desde mi sincera humildad, ganas de aprender, luego lo contrastaré y me haré mi criterio, pero voy a desaprender todo lo que tenía metido en mi cabeza y como un rookie que soy, como el señor novato que me da nombre a este canal, me quito todo mi ego y empezamos a escuchar. Por pares y con miles de citaciones. Hoy vamos a recorrer esos estudios uno por uno, con todo el contexto histórico y desmontando las mentiras y excusas más comunes que vas a escuchar de la boca de cualquier dopado y sus gregarios. Prepárate, porque no voy a dejar nada en pie. Antes de empezar, te voy a enseñar un dato que me deja loco. 7 de cada 10 personas que ven este canal no están suscritas. Si eres uno de los 3 que sí, gracias.
de verdad. Si eres uno de los 7 que no, tienes que saber. Estamos. Cada uno de vosotros que se suscribe no solo ayuda tanto a mí como a mi equipo para que podamos seguir creando más y mejores vídeos, sino que con un gesto minúsculo está generando una cascada de acontecimientos que permiten que esta increíble comunidad natural, inimaginable hace solo 10 años, siga creciendo exponencialmente y cada día más y más personas tengan herramientas de peso para elegir el camino correcto. Así que si te gusta lo que ves, tú también puedes aportar tu granito de arena con un like y suscribiéndote al canal. Cuanto más seamos, más impacto tendrá nuestra visión de un culturismo ético, saludable, a broma. Pero durante décadas, la postura oficial del mundo médico fue que el dopaje no funcionaba, en claro contraste con la experiencia de los usuarios de gimnasios, deportistas y de cualquiera que hubiera tenido el más mínimo contacto con estos productos. El problema era que faltaban estudios que respaldaran de forma oficial sus efectos sobre el rendimiento, ya que esas investigaciones eran prácticamente imposibles de publicar en aquel momento. Así, después de que el Dr. Ziegler diseñara el primer esteroide oral en 1958, llamado Dianabol, los esteroides se convirtieron a partir de los 60-70 en una parte oscura de muchos deportes. Las revistas de musculación eran catálogos de suplementos disfrazados de revistas. Muscular Development, Flex, Muscle and Fitness, todos con el mismo guión. Rutinas y métodos milagrosos, fotos espectaculares, físicos nunca vistos antes y... Siempre que venga Ronnie Coleman me da un sentimiento de verdad. ¿Cómo ha acabado ese hombre, eh? De verdad, cómo los abusos, el exceso de entrenamiento, todo ha hecho que terminara siendo una referencia de físico, de cuerpo, cincelado por los dioses, como digo a veces. Ha terminado con esas muletas de pendiente constantemente, con un... de verdad, me pone los pelos de punta. Ni una palabra sobre química. Era un pacto tácito. Aquí no se habla de esteroides. Se habla de proteína en polvo, de polen de abeja, de germen de trigo, de levadura de cerveza. Y fue así como se creó un negocio multimillonario basado en la ilusión de que esos resultados estaban al alcance de cualquiera. Bueno, si te esforzabas lo suficiente, claro. Pero en 1993, Bill Phillips, que venía de publicar un boletín sobre anabolizantes, lanzó Muscle Media 2000. Sí, seguía vendiendo suplementos, pero empezó a hablar algo más claro sobre química real. En sus páginas apareció Dan Duchaine, un tipo brillante y un criminal que se la pasaba entrando y saliendo de la cárcel por tráfico de esteroides. Pero sobre todo, un tipo sin pelos en la lengua que dejó claro que los esteroides eran los responsables de esos físicos imposibles. Y fue él quien dejó para la historia una frase que destilaba crudeza y sinceridad. Para superar el estancamiento no necesitas cambiar de entreno, sino subir la dosis. Por primera vez, el lector medio empezó a sospechar. A lo mejor no es solo disciplina pollo y arroz. Hoy la situación es totalmente opuesta. Los dopados ya no necesitan esconderse porque se han convertido en ese hermano mayor que no te lo recomienda, pero mientras te explica cómo se hace todo. Y ahora nadie duda de que estos fármacos funcionan. Sin embargo, sigue siendo difícil cuantificar exactamente cuánto funcionan, porque el material disponible es limitado, ya que ningún comité ético aprobaría la experimentación libre de sustancias que, como expliqué aquí, según un estudio de 2025 sobre más de 20.000 competidores y FBB, pueden reducir la esperanza de vida a poco más de 40 años. Y es que es clave matizar un detalle muy importante. Los estudios que vamos a repasar son viejos porque existen gracias a una ventana histórica única. Es brutal cómo el marketing te va sugestionando, te va engañando, te va llevando a donde quiere hasta hacer de algo completamente arriesgado para la salud, algo asumible, algo, vale, está malo, pero está mal, pero te puede ayudar. Lo que hablábamos del culturismo y de la WNFB, que al final te lo naturaliza de tal manera
y que te lo mete en la sociedad. ¿Cuántos chicos jóvenes no consumen todos esos campeonatos a influencer tops? Hasta yo mismo, que Mauro Fialio, Joan Pradels, que lo veremos en otro vídeo, cómo está decayendo, cómo le ha afectado a la salud, ese nivel, el aumento de peso y de volumen muscular tan gordo que ha tenido en los últimos años. Me parece una doble moral tan jodida y tan dura que está haciendo mucho daño. Mucho daño. Lo puedo llegar a entender porque al final, para mí, un fisicoculturista de esos niveles y que está tan totalmente inmerso en construir, por un lado tiene una vigorexia como un caballo, porque al final no concibo un culturista que no tenga vigorexia. Es mi opinión, ¿eh? No digo que sea la verdad, pero es mi opinión. Y estoy dispuesto a oír todo lo contrario y a bajar mi ego, como dije al principio de este vídeo, para entender la realidad y para debatir. No quiero hacer esto nada destructivo. Es más, a Mauro Fialio lo admiro tremendamente. Me parece una persona con una disciplina, un foco y tal, pero no quito lo contrario. Para mí, cualquier fisicoculturista tiene un problema mental, un problema de distorsión y un problema de dependencia de su físico y una inseguridad como un caballo. Pero esa es mi opinión, porque si necesitas construir, necesitas llegar al siguiente límite, es porque estás inseguro contigo mismo. Y luego lo justificas con el deporte, con los títulos, con tu carrera profesional y con lo que tú quieras. Pero el comienzo de esos cuerpos tan esculpidos parten de una inseguridad como un burro. Por otro lado, considero que tienen una vigorexia todos, que al final no deja de ser una dependencia por crecer y por desarrollar y por estar obsesionados con el construir músculo, que para ellos nunca es suficiente. Y no deja de ser el lado opuesto a la anorexia. La anorexia siempre se ve gordo cuando estás como un puñetero palo, y el culturista, que es la vigorexia, se ve pequeño cuando está como una masa, cuando es un puto toro, hablando mal y pronto. Entonces, bueno, para mí son dos enfermos mentales, todos los culturistas. Igual que yo, que siempre seré gordo toda la vida y tengo una distorsión y un problema con la comida de base. Por ahora parece que lo tengo controlado, he conseguido bajar, pero nunca digas nunca. Entonces yo siempre asumiré que ese riesgo existe y es una mala relación con la comida y no pasa nada, ni soy peor que nadie ni mejor que nadie. Probablemente más valientes que muchos por abrazar esto, aceptarlo en mi vida y gracias a Dios conseguir cambiarlo. Por ahora. Así que seguimos. En los años 90, la comunidad científica sabía que había un enorme vacío de datos clínicos sobre dosis suprafisiológicas de testosterona, a pesar de que su uso recreativo y deportivo era masivo. Entonces, los investigadores argumentaron que, precisamente por motivos de salud pública, era importante entender qué pasaba en el cuerpo con distintas dosis. En ese periodo histórico, la regulación era menos restrictiva y algunos investigadores lograron convencer los comités éticos con protocolos muy controlados, usando voluntarios sanos, dosis medidas y seguimiento médico exhaustivo y duraciones limitadas. Hoy, con leyes más duras y criterios éticos mucho más estrictos, sería Yo no puedo ni verlo. imposible repetirlos. Por este motivo, lo que vas a ver es un material único que difícilmente volverá a generarse en un laboratorio y que cualquier dopado negará hasta el fin del ocaso. La primera evidencia científica fue el estudio de Forbes en 1985. Gilbert Forbes analizó datos de varios atletas y pacientes que habían usado esteroides. Su objetivo:
entender cómo la cantidad total de anabólicos administrados en un ciclo se relacionaba con la masa magra ganada. La conclusión: a más dosis total, más músculo. Y no un poco más, hasta 20 kilos de masa magra con 10 gramos totales de anabólicos en un ciclo completo. Para un natural, eso es una vida entera de ganancias, obtenidas en pocas semanas. Pero una década más tarde llegó el estudio que cambió las reglas. En 1996, Shalender Bhasin se sacó de la manga un experimento que, a día de hoy, sería imposible repetir. Cogió a 40 hombres sanos y los dividió en 4 grupos. El primero, con placebo y sin entrenar. El segundo, con 600 miligramos de testosterona a la semana y sin... Dios, me está dando un hype tremendo. A ver qué narices sacó de este estudio. Qué pasada. A ver. entrenar. El tercero... Y qué putada también, por otro lado, usar a una población como rebaño. Yo no sé si eran conscientes de todo el daño que podían suponer y sobre todo para los que más dosis le metiera. Se los tuvo que cargar. Pero placebo con entrenamiento supervisado y en el cuarto grupo testosterona más entrenamiento. Esto duró 10 semanas y el entrenamiento era muy simple. Sentadilla y press banca, 3 días a la semana, 4 series de 6 repeticiones. Nada de rutinas complicadas ni sesiones maratonianas. Les midieron masa muscular con resonancia magnética y DEXA y fuerza máxima en sentadilla y press. Los resultados fueron un bofetón a la narrativa de los esteroides solo son una ayudita. El grupo de solo entrenamiento ganó 2 kilos de músculo, pero los que solo utilizaron testosterona sin entrenar ganaron 3,2 kilos de músculo y casi un 20% más de fuerza en sentadilla, sin entrenarla. Pero el grupo de testosterona más entrenamiento ganó más de 6 kilos de músculo, 3 veces más que el grupo que entrenó de forma natural. O sea, que la suministración de testosterona sin entrenar ganó al grupo entrenado de forma natural y añadiendo el entrenamiento los resultados se multiplicaron por 3 por arte de magia. Y no fue todo agua. El aumento de masa magra se midió con resonancia magnética y pesaje hidrostático y se vio claramente que el músculo había crecido de verdad. Tras observar esta locura, en 2001 Bhasin quiso ahondar sobre la relación dosis-respuesta y dijo: bien, vamos a ver qué pasa si damos distintas dosis de testosterona y sin entrenar ni un solo día. Cogió 61 hombres jóvenes y sanos y para que todos empezaran desde la misma base, primero les suprimió la producción endógena de testosterona con medicación para evitar que unos empezaran con niveles más altos que otros. Luego los repartió en 5 grupos, 25 miligramos a la semana, 50 miligramos a la semana, 125, 300, hasta 600 miligramos a la semana, durante un periodo de 20 semanas totales. Y les prohibieron entrenar. Sí, nada de gimnasio, nada de pesas. ¿Y sabes qué pasó? El grupo de 25 miligramos perdieron músculo, casi 2 kilos. El grupo de 50 miligramos prácticamente no pasó nada. El grupo de 125 miligramos aumentaron 3,4 kilos de músculo, los de 300 miligramos ganaron 5,2 kilos de músculo y los de 600 miligramos ganaron 7,9 kilos según pesaje hidrostático y 8,9... Increíble, ¿eh? ¡Qué locura! Me está dejando loco. 9 según DEXA. Todo esto sin mover ni un solo dedo en el gimnasio. Pero ¿saben lo que son 9 kilos de músculo? 9 kilos de músculo. Y por si quedaban dudas, una vez más, se midió el agua corporal total y se comprobó que el aumento era tejido muscular real. De hecho, la historia no termina aquí. Un año después, en 2002, llegó... Pero es que además sin entrenar, 9 kilos de músculo. La primera secuela. Querían saber, vale, ha crecido el músculo, pero ¿qué ha crecido exactamente? Así que hicieron biopsias musculares, miraron el vasto lateral y midieron las fibras musculares al microscopio. ¿Resultado? Crecieron tanto las fibras lentas de tipo 1 como las rápidas de tipo 2. En los grupos de 300 y 600 miligramos, el área de las fibras aumentó entre un 24 y un 51%. Es decir, no fue agua intersticial, sino hipertrofia pura y dura. Repito, sin entrenar. Pero en 2003 es cuando van y la rematan con la segunda secuela. Esta vez la pregunta fue:
¿qué pasa dentro del músculo a nivel celular con toda esta testosterona? La respuesta fue impactante. Aumentó el número de células satélites, es decir, las células madres del músculo, y aumentó el número de mionúcleos dentro de cada fibra. ¿Y por qué importa esto? Porque más mionúcleos es igual a más capacidad para crecer y recuperarte en el futuro. Esto es la base de la famosa memoria muscular. En otras palabras, la testosterona no solo te hace crecer ahora, sino que genera un cambio estructural irreversible. Y por eso, dejar de ciclarte no te vuelve mágicamente natural, al mismo modo que quedarte soltero y pasar por una abstinencia forzada no te vuelve virgen. Para concluir, es importante evidenciar 3 puntos claves. El primero es que los estudios muestran lo que ocurre durante el tiempo que se está realizando y en el contexto en el que se está realizando. Nadie está diciendo que te volverás Ronnie Coleman sin entrenar o que esos efectos sigan una curva lineal ascendente. Criticar datos de esta manera solo es una falacia del espantapájaro. En segundo lugar, que la respuesta individual a los fármacos es otro factor genético clave. A paridad de dosis, no todos responderán de la misma forma ni tendrán los mismos efectos secundarios. Pero lo mismo que ocurre con las dosis de entrenamiento, vamos. Pero si te han vendido gato por liebre en el mercado negro y en vez de 250 miligramos te estás pinchando 100 miligramos destilados con aceite de cocina, no la tomes conmigo. En tercer lugar, en estos estudios, por motivos éticos y para minimizar los riesgos, las dosis más altas fueron de 600 miligramos reales por semana. En el culturismo actual, donde la gente parece haber perdido la cordura junto con el miedo, estas son cantidades de principiantes. Los testimonios escalofriantes de algunos culturistas desaparecidos trágicamente a edades tempranas como Rich Piana, Austin Lloyd, Dallas McCarver o nuestro más cercano Villano Fitness nos han dejado declaraciones públicas. Pobre Villano Fitness, tío. Bueno, pobre, se lo trabajó él solo, hablaba sin tapujos y bueno, él iba caminando hacia la luz desde que empezó el canal. Pero qué lástima, tío, qué lástima que lleguen a esos puntos, de verdad. De cantidades entre 3 y 5 gramos semanales, combinando varios anabólicos inyectables, orales, hormona de crecimiento y otros compuestos. Son cócteles mortales sobre los que evidentemente jamás se realizaría ningún estudio, ni mucho menos ningún metaanálisis. Y en una comunidad fitness obsesionada con la evidencia científica, donde si no estás a la última sobre RPE y perfiles de resistencia, eres un cavernícola. Luego, para cosas realmente graves, lo que vale es la bro science. Y ya sé que algún cínico dirá seguramente que este vídeo es la mayor apología al consumo que existe, porque el objetivo aquí no es poner el foco sobre los evidentes y gravísimos efectos secundarios, sino en la eterna mentira sobre la que se sustenta el relato de la secta de la testosterona. ¿Por qué? Se podría pensar que se miente porque se trata de sustancias ilegales, pero no es así. La verdadera razón está en la retórica del sacrificio. La idea de que los resultados son mérito precisamente del duro trabajo realizado sobre uno mismo para transformar un cuerpo que no quiere cambiar. El dopaje permite alcanzar lo que se quiere y de hecho acorta los tiempos o incluso hace posible lo que la propia genética impediría lograr. Es hacer Por lo tanto, trampas, es coger un atajos. atajo muy conveniente frente a la lógica del sacrificio. Y de hecho, es hacer trampa. Y esta sensación no la tienen solo los demás. La siente en primer lugar la propia persona que se dopa, porque es ella misma quien está experimentando los resultados. Si en cuestión de unos meses o incluso semanas tienes 5 kilos más de músculo y mucha más fuerza, o te has convertido de repente en un genio del entrenamiento, o no es mérito tuyo. No hace falta ser Einstein para entenderlo, y medir el impacto de los esteroides en la ecuación es muy fácil. Pídele a tu ídolo que siga haciendo todo exactamente igual que antes, pero sin la ayudita. Y observa cuánto de los resultados obtenidos se esfuman o se quedan ahí. Admitir todo esto es sencillamente intolerable. Y por este motivo, antes que a nadie, es necesario mentirse a uno mismo, minimizando o negando los efectos. Y el estribillo típico es:
Quien se cicla entrena mucho más que uno que no se cicla, intentando volver a meter por la ventana lo que salió por la puerta principal, el sacrificio. Pero el punto es que entrenar no es un sacrificio, sino una elección. Y doparse permite entrenar bombeando con lo que hace nada eran tus maximales, viendo tus músculos inflarse como una pelota. Menudo sacrificio. Es algo que invita a pasarse el día en el gimnasio, a dormir ahí si fuera posible, porque se está obteniendo justamente lo que sin la ayudita sería impensable o llevaría una vida entera. Entrenar dopado no es ningún sacrificio, es un placer. Uno que hace que dependas de una sustancia tóxica. Es que la recuperación, el tema del crecimiento, al final se te vuelve todo tan generoso, tan agradecido, que te da un enganche seguro brutal, brutal. Es que es normal que luego ellos sientan esa sensación pletórica y esa dependencia a los anabolizantes. Es algo que es como al niño que le das azúcar. Al final la quiere constantemente. Tal cual. Convirtiéndote en tóxico dependiente. El único problema es que todo esto no se puede omitir. Tal cual. Tal cual. Chicos, increíble el vídeo. De verdad que a la Escuela del Culturismo Natural hay que seguirla a mansalva. Me he quedado completamente prendado. Es algo que me ha fascinado los estudios, lo bien que ha estado construido el vídeo y los puntos a punto que se tocaban. De verdad que sí. Por favor, déjenme en comentarios qué les ha parecido, si he dicho cualquier burrada y no están de acuerdo conmigo. Nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias, like y suscripción, se agradece un montón, como dice Plex. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hey, Mr. Rookie aquí, nos vemos en la próxima.